Muy bien. Entonces, estamos haciendo el estudio de lo que es el reino venidero. Este es el incremento número 141, como tienen en la pantalla. Ya hemos pasado por la confesión de nuestros pecados. Hoy tuvimos, como este día domingo, tuvimos alabanzas al Señor, pues, y también pasamos por el asunto de las ofrendas dentro de la iglesia, que es algo común que se hace todos los domingos en cada iglesia. Entonces, ahora estamos viendo lo que es el reino venidero, esta lección 141, y culminamos la lección pasada. Yo le tenía aquí esta diapositiva en la pantalla, que es los hechos de los apóstoles, que nos dejan saber, pues, lo que ocurría con el asunto de que el tabernáculo de David había caído y el Señor Jesucristo lo va a reconstruir. Estamos hablando del templo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando regrese a gobernar a la faz de la tierra desde Jerusalén, terrenal y físicamente, no desde el cielo, como es propuesto por el campo de la teología del reino ahora. ¿Okay? Entonces, a pesar de que Él es el rey y sacerdote bajo el orden de Melquisedec, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Hebreos 5:10 y Hebreos 7:13, que se los pongo aquí en la pantalla. Fíjense, Hebreos 5:10 nos dice, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando del Mesías. Y después en Hebreos 7, del 1 al 3, dice, porque este Melquisedec, dándonos la explicación, pues, rey de Salem, rey de paz, eso es lo que significa, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Fíjense el vínculo, no sé si lo notan, pero este es el vínculo con el Antiguo Testamento, porque no puede haber nada en el Nuevo Testamento que no esté vinculado. De los reyes y lo bendijo, y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, eso es rey de paz. Hay algo muy interesante aquí también, que esto ocurre antes de la ley mosaica y él entrega el 10% de lo que él hace a este rey. ¿Okay? O sea que la iglesia no tiene el 10%, pero sí tenemos un marcador aquí en la palabra de Dios de lo que, porque hay personas que tienen la mente que son más que todo como ingenieros, como arquitectos o como matemáticos, que les gusta que le digan las cosas como tienen que ser para guiarse bien, personas que no necesitan, ¿verdad? Pero este señor que le da el 10% a Melquisedec, entregó el diezmo de todos los despojos cuyo nombre significaba primeramente rey de justicia, ¿verdad? Y luego también rey de Salem, rey de la paz. Esto es rey de la paz. Y tercero, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de los días ni fin de vida, hablando de Dios, ¿verdad? Porque ese es lo que es, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, está hablando de que es el Mesías, permanece sacerdote a perpetuidad. En el cielo, Él es el sacerdote en el orden de Melquisedec que intercede por nosotros. Entonces, en estos momentos, desde el cielo, Él está sirviendo como sacerdote y no como rey. Muy interesante porque Él tiene las dos designaciones, tiene las dos oficinas. Tiene las dos oficinas, pero no está gobernando en estos momentos porque resulta que este juicio de apelación que se está llevando a cabo en la faz de la tierra tiene que concluir. Y se le tiene que enseñar a Satanás que Dios es amor, que Dios es justo y que Dios es digno de glorificación. O sea, y eso no va a ocurrir sino hasta después de que se le dé una amplia cantidad de tiempo a Satanás y su organización para presentar su caso que a la final termina perdiendo. Ya nosotros sabemos quién va a ganar y quién va a perder. Entonces, pues bien, hemos estado examinando pues aún otros argumentos misceláneos que emanan comúnmente del campo de la teología del reino ahora. Que de paso salen de la teología del reino ahora parte y emana también de esta teología que tiene que ver con el pacto, la teología del pacto. Y cuando se habla de la teología del pacto se refiere al pacto del Antiguo Testamento que pertenece ¿a quién? A Israel. Bueno, la trae a la iglesia, entonces eso es lo que hace la sustitución de Israel. Israel no va a ser reemplazado por nadie, señores y señores. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Dos rediles de nuestro Señor. Entonces, hemos estado examinando pues estos otros argumentos, a saber que si en estos momentos Jesús, el Mesías, no está gobernando desde el trono de David en el cielo, entonces no está haciendo nada en el tiempo presente. Pero como hemos podido ver, pues nada puede estar lejos de la verdad. Ya lo hemos visto. Actualmente Cristo tiene una sesión activa y la discusión precedente que hemos hecho pues, demuestra
que mientras que la edad presente no es el reino, esto no conduce automáticamente a la conclusión de que Cristo no está sentado, no está haciendo nada pues en el cielo el día de hoy. En vez de eso, Cristo en su ministerio actual a la diestra del Padre es muy activo, como lo vimos pues inicialmente en la clase anterior, y sin embargo pues sus actividades presentes no deben ser confundidas con el reino anticipado. No es que esté gobernando como rey, sino está intercediendo como sacerdote, una de sus oficinas. Ahora, para resumir entonces esta porción que hemos estudiado, los argumentos misceláneos que son avanzados por los teólogos del reino ahora son en vano, señoras y señores. A la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, desvanecen, salen como espurios. Ni el enfoque del Nuevo Testamento sobre el estado eterno, ni la noción de que si Jesús no está gobernando actualmente del cielo, que de alguna manera está inactivo, es suficiente para establecer la conclusión de que el programa del reino futuro de Dios ha sido cancelado o abrogado debido a que ahora está siendo manifestado en la edad presente. No puede ser. Okay. Ahora vamos a ver el por qué, que esa es la parte interesante. Ahora, como les he demostrado, pues no hay un texto bíblico u argumento misceláneo que no pueda utilizar, que se pueda utilizar, pues que tenga suficiente autoridad para equiparar a la edad presente de la iglesia con el reino futuro de Dios. Entonces, esto nos conduce a nosotros a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante lo que uno cree acerca del reino? ¿Okay? Porque nosotros tenemos campos grandísimos dentro de la cristiandad que toman una posición y los otros toman otra posición. ¿Okay? ¿De acuerdo? Porque estamos hablando que la mayoría de la iglesia, de los creyentes, están tomando una posición que no les permite crecer espiritualmente, señoras y señores. Están muy ocupados, muy activados, arreglando el mundo. Porque si el mundo es Dios, y tienes que ingresar al mundo entero para que no. Entonces ellos están haciendo obras tras obras, tras obras, tras obras, ya no en la plenitud del Espíritu Santo, ¿okay? Fíjense en esto, sino en la carne. ¿Se dan cuenta? Ahora, la palabra de Dios no llega vacía. Si tú haces el evangelio que le dé a una persona que está en comunión o no está en comunión, esa palabra tiene eficacia porque es la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero lo que pasa con la persona que la está dando es que si tú estás en comunión con Dios, tú estás haciendo la voluntad de Dios espiritualmente, utilizando la palabra de Dios. Y eso cuenta en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante lo que uno cree acerca del reino? Porque depende de la posición que asuma el creyente, puede cambiar el carácter y el llamado de la iglesia. Fíjense lo que pasa con esta es la hermenéutica complementaria que permite este asunto. Estamos hablando de la dialéctica religiosa. Se mete la dialéctica religiosa, le cambia el significado completo y la iglesia entonces cambia su carácter. El carácter inicial simple que pone el Señor es tergiversado y cambiado para hacer otra cosa. Entonces, lo primero que todo, pasemos rápidamente donde hemos estado pues, en este estudio y hacia dónde nos dirigimos. Y lo que quiero hacer es darles un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, muy pequeño, o sea, le voy a dar puntos sobresalientes nada más. Asunto pues que establecimos desde el inicio. Primero, que la enseñanza bíblica del reino de Dios la hemos analizado desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y ese análisis fue necesario para permitirnos capturar la mente de Dios sobre el tema tan importante como es el tema de la iglesia y del reino milenario. Segundo, hemos descubierto todos los problemas generales con la interpretación del Nuevo Testamento basado en la teología del reino ahora. Hemos visto cada argumento que ellos utilicen y cada versículo bíblico que utiliza ese campo para respaldar su posición. Eso no quiere decir que no salen otros versículos que han sido tergiversados. ¿Okay? Es más, lo que hace, por ejemplo, hay personas que utilizan una manera de tergiversar la información porque saben que los eruditos utilizan los idiomas originales. Entonces, ¿qué hacen? Cambian los idiomas originales. Le cambian una letra, dos letras, pum, y ya pues, de ahí se vierten a hacer otra cosa. Pero bueno, eso es otro asunto. Tercero, además hemos examinado los textos aislados del Nuevo Testamento y los argumentos misceláneos que típicamente utilizan los teólogos del reino ahora. Y claro está, por medio de la Biblia, en su contexto correcto, hemos podido demostrar cómo sus argumentos no son suficientes para transmitir la teología del reino ahora como veraz, sino más bien espuria. Pues bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte final de nuestra jornada que estamos haciendo con este estudio del reino venidero. Y ahora vamos a notar por qué
esta tendencia de equiparar la obra presente de Dios con la iglesia, de la iglesia, con el reino venidero, es un asunto que los creyentes deben de examinar cuidadosamente, debido a que si esta teología no solo altera radicalmente el diseño de Dios para la iglesia, sino que también es el semillero de muchas grandes doctrinas falsas que tristemente han estado en la iglesia de Cristo. Entonces, en otras palabras, la levadura ha levado la masa a través de estos sistemas. Dios habla, nuestro Señor Jesucristo habla de la levadura leudando toda la masa, pero nosotros aquí vemos el por qué, cómo lo está haciendo. ¿Okay? Esto es lo que estamos viendo, cómo es que ha penetrado esto para que nosotros sepamos exactamente de qué se trata. Ahora lo que quiero hacer es demostrar que el punto de vista concerniente al reino, ya sea presente o futuro, tiene grandes implicaciones en el mundo en lo que concierne a cómo uno procede con su teología en la vida de la iglesia y allá afuera. Cómo vivir tu vida, ¿verdad?, en el mundo. En otras palabras, las ideas que uno mantiene en su mente, pues, tienen consecuencias. El hombre va ¿a qué? A cosechar lo que siembra. Y si tú estás creyendo una mentira, entonces lo que vas a sacar no es verdadero. Solamente Dios hace lo verdadero. Entonces los estudios teológicos se pueden comparar con una serie de piezas de dominó en línea. Ustedes saben, tú pones el dominó en línea, si tú empujas la primera ficha del dominó hacia las demás, ¿qué sucede? Si están a la distancia apropiada, se van todas, se caen todas. Entonces, inevitablemente impactan a las otras piezas, claro está. Y similarmente, cuando un área de la teología es alterada, tiene un impacto inevitable sobre las otras áreas de la teología sistemática y la interpretación bíblica. Entonces es muy importante que nosotros la veamos. Veamos entonces cómo la teología del reino ahora tiene un impacto inevitable sobre las otras áreas de la verdad bíblica. Y eso es lo que, este es el propósito que estamos viendo para el estudio, porque esto va a clarificar en nuestra mente a cosas que nosotros hemos estado acostumbrados a ver. Yo me crié en la Iglesia Católica. Yo cursé en La Salle hasta que vine a los Estados Unidos. Yo cursé en el Colegio Santo Domingo Sabio en Venezuela. Todo lo que yo, con la excepción de la primera entrada que tuvo mi madre a Venezuela, que estuve en un colegio llamado el Colegio de los Mangos hasta que mi madre pues ya pudo pasarme pues a estos colegios católicos. Pero les digo esto porque nosotros hemos sido inculcados con esa teología desde jóvenes. ¿Okay? Y claro está, no sabemos otra cosa si no la comparamos. Para saber algo tienes que compararlo. Para saber calidad tienes que comparar lo que no es calidad. ¿Correcto? Para saber esto es mejor que esto tienes que tener dos cosas, una mejor que la otra. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí vamos a ver lo que es el cambio del propósito de la iglesia. Porque la iglesia tiene un motivo muy específico por el cual fue fundada. ¿Por qué importa que la obra presente de Cristo a través de la iglesia sea equiparada con el reino mesiánico de Cristo? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tenemos que fijarnos en eso? Bueno, es parte de nuestro crecimiento espiritual, primero que todo. La respuesta a esta pregunta yace en el hecho de que los teólogos del reino ahora alteran el diseño divino para la iglesia. Otra manera de decir esto es que la escatología, lo que nosotros vemos acerca de los eventos del porvenir, que uno abraza, afecta la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Entonces, una afecta a la otra. No es un ataque directo, pero es un ataque oblicuo que de todas maneras te saca del camino. Entonces, nosotros hemos visto que la iglesia que se inició en Hechos 2, en el día de Pentecostés, existe por tres motivos específicos que han sido ordenados divinamente. Entonces, lo primero que hacemos es darnos cuenta, ok, ¿por qué fue hecha la iglesia? ¿Cuál es el motivo que la iglesia es llamada? Entonces, les voy a dar estos motivos, porque estos motivos a nosotros clarifican, pues, bíblicamente la estancia divina. Y si nosotros vemos algunos cambios que hacen salir a la iglesia del carril que tiene Dios, entonces hay algo que no está funcionando. Y eso a nosotros nos hace levantar la alarma, la bandera roja para evitar pues esa incursión que nos va a llevar a nosotros a otro lugar completamente diferente y no va a permitir que nosotros crezcamos espiritualmente. Entonces, primero, la iglesia existe. ¿Cuál es el motivo primordial por el cual existe la iglesia? A ver, no es retórica.
¿Cuál es el motivo principal por el cual existe la iglesia? Para glorificar al Señor Jesucristo. Punto. Punto, para glorificar al Señor Jesucristo. El que glorifica al Señor Jesucristo, glorifica al Padre. Cuando yo hablo con las personas que trabajan en el restaurante, la pregunta que yo les hago a ellos, ¿qué es lo más importante en el restaurante? El cliente. Es lo más importante. Porque si no hay cliente, no hay nada. ¿Me explico? Bueno, ¿qué es lo más importante en la iglesia? Glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos aquí. Entonces, si tienes eso como la etapa primordial de todo, estás en el camino correcto. Pero no es porque lo diga yo, vamos a Efesios 3:21, que nos dice lo siguiente. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el motivo por el cual existe la iglesia. Entonces, segundo, la iglesia existe para edificar a sus miembros. Dios ha puesto dones espirituales en el cuerpo de Cristo con el propósito de ser empleados fielmente para que los miembros de la iglesia puedan ser edificados para que lleguen a la madurez espiritual y a la unidad de la fe, que a la final glorifica a Cristo. ¿Okay? O sea que todo está unido con esto. Entonces aquí les pongo Efesios 4:11, porque yo quiero que la palabra de Dios sea la que les diga estas cosas. Y Él dio a algunos seres apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y maestros. Estos son los dones que prevalecen en estos momentos, con la excepción del apóstol. Porque ya cuando se termina, los apóstoles estaban ahí hasta que se culminaba el canon de las Escrituras. Y los otros dones espectaculares también terminaron cuando hicieron esto. Bueno, entonces, versículo 2 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Hacia la madurez nos dirigimos y de eso se trata la iglesia. De eso se trata. No está ahí para apapachar a las personas que tengo problemas y que quiero que me ayudes y que quiero que me prestes dinero y demás. Para nada. ¿Okay? Eso son cosas adicionales. Pero el motivo por el cual es para que la persona crezca. Tienes que ir directamente a la fuente de tu padre. ¿Quieres ser bendecido? Hazle caso a tu padre. ¿Qué te dice el padre? Ve a mi hijo. Mi hijo es el que te va a dar las instrucciones. ¿Okay? O sea que para las personas que les gustan las cosas simples, ahí tienen pues, la máxima simpleza. Entonces, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta dónde quieres madurar? A la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es nuestro patrón? Cristo. ¿Quién venció a Satanás? Cristo. ¿Cómo lo hizo en su mente? ¿Y qué utilizó en su mente? La palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, y después el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Okay? Cuando la iglesia es incursionada por el sistema cósmico, recuérdense la sofisticación que existe con los abogados. ¿Okay? ¿Quién es el abogado? Es más, tiene el nombre de abogado. Satanás quiere decir abogado. Okay. Él es el que tiene una mente espectacular para cambiarte las palabras y ponértelas para que tú creas lo que está diciendo y a la final crea, pues, él es el creador de las religiones y es el incursionista de la iglesia porque se la conoce al pie de la letra. Entonces, para que no seamos niños de nuevo sacudidos por las olas llevadas de aquí para allá por viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cómo glorificas a Cristo? Cuando conoces a Cristo. Glorificar quiere decir reflejar. ¿Cómo lo vas a reflejar? Conociéndolo. O sea, tu mente va cambiando y ahora tú vas a pensar cómo piensa Cristo. ¿Qué haría? Ahí hay un dicho que what would Jesus do? ¿Qué haría Cristo? ¿Okay? Que es un dicho, pues, es como que Dios te bendiga. Porque la mayor parte de las personas que dicen what would Jesus do no conocen la palabra de Dios completamente. Es interno. Tú vas a cambiar internamente. Y el cambio ocurre solamente porque tú dices, yo quiero ese cambio. Yo quiero que Jesús guíe mi vida. Porque Él no puede hacerlo si tú no le das el visto bueno, porque no se puede meter con tu libre albedrío. O sea que tú participas en el cambio. ¿Cómo? Diciendo al Señor que te creó, Señor mío, yo soy tuyo y yo quiero hacer lo que tú me digas, yo quiero conocerte. ¿Okay? Entonces, ahí ves, mire, esto que les estoy diciendo, echa afuera a la religión lejísimos. No tiene que ver nada con la religión, tiene que ver con tu relación con el Señor.
y la información que Él te da es maravillosa. Todo es bueno para ti, todo, no hay nada malo en la palabra de Dios para ti. Entonces, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, las coyunturas hablan de los pastores y maestros, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Porque el fruto del Espíritu es amor, todo lo hace en amor. Tú sirves al Señor en amor, no lo puedes hacer por la fuerza, no lo puedes hacer, no vayas al Señor para que te bendiga, ¿okay? Porque muchas personas, no, yo voy a hacer lo que dice Dios para que me bendiga. ¿Okay? No, tú vas al Señor porque lo amas. Lo que vas a descubrir que su política es bendecirte. No tienes que estar pidiendo que te dé, que no te dé, no tienes que pedirle nada, Él te conoce, Él te hizo, Él sabe quién eres. ¿Okay? Entonces, claro está que la persona que no ha llegado a madurez, pues sí le está pidiendo porque los niñitos piden. Pero cuando tú lo conoces, tú no tienes que pedir nada. Mi Señor, lo que tú quieras y como tú quieras, aquí estoy a tu disposición, vámonos. Y cuando tienes los ojos en Cristo, ya no entras en la introversión, que dónde estoy yo, en cómo encajo en el asunto, qué tengo que hacer. No, tú estás pensando en tu Señor, con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, eso es lo que tenemos ahí en el asunto de la edificación. Tercero, la iglesia existe con el propósito de lograr el evangelismo mundial. ¿Oyeron eso? Evangelismo mundial. Eso quiere decir que todos nosotros hemos sido llamados para predicar el evangelio. Y a todas las personas, cuando habla de mundial, quiere decir que a cualquier persona que nosotros nos lleguemos, en los idiomas que tengamos, porque ¿quién decidió que tuviéramos el idioma que tenemos? A esa le vamos a hablar de Cristo. No tiene que ser una cosa grande, sino simplemente puedes entrar a conversar con la persona y la parte espiritual va a salir durante el transcurso de la conversación. Entonces, y si tú conoces al Señor y lo amas, no vas a tener ninguna pena, porque muchas personas tienen pena y, bueno, yo no he hablado y me da vergüenza. No, eso se da por la ventana. Qué vergüenza ni qué vergüenza. Tú tienes la verdad y tú vas a esa persona le vas a dar la mano y lo vas a ayudar a que se salve. Entonces, en Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, vayan por ¿dónde? Por todo el mundo, y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda, no a dos o tres, no solamente a los que están en Chihuahua, ¿verdad? No solamente a los que están en Dallas, Texas, no, a todo el mundo, en todos los países del mundo, con todos los idiomas. Les digo esto porque, y también lo hace para que nosotros colmemos la gran comisión que tenemos todos nosotros. Señores, esa comisión, ¿saben lo que es ser vocero del Rey? Del Rey de Reyes, Señor, el Creador del universo, el que te ha escogido a ti para ser su vocero. ¿Ah? Ustedes saben que los voceros del Rey eran personas que tenían una posición espectacular. El vocero del Rey que daba información acerca del Rey. Políticamente las personas quieren saber lo que está pensando el Rey, porque resulta que el Rey, cuando él dice algo, pues tiene toda la fuerza para que se ejecute. Entonces a las personas les interesaban lo que decía el Rey. O sea, cuando venía un vocero del Rey, hay que escuchar al vocero del Rey. O sea, era el periódico del día que te hablaba pues de lo que pensaba el Rey. Entonces, y nosotros somos voceros del Creador del universo, señoras y señores, del Todopoderoso, del que hizo las expansiones del cielo, el espacio sideral, todo lo que hay dentro de la materia, el tiempo y el espacio. ¿Y quiénes somos nosotros para ser sus voceros? Por su gracia somos voceros del Todopoderoso. Todos nosotros. Ahora fíjense lo que nos dice Mateo 28:18. Acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin, todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Él está con nosotros, está hablando en Mateo, está hablando al pueblo de Israel primero que todo, ¿verdad? Porque Él les da la comisión a ellos, por eso perdieron su lugar también. Pero ahora está hablando con las personas que van a iniciar la iglesia, estamos en Mateo 28 y les está dando información a los que vienen, que somos nosotros. Porque de la manera que operaba en el Antiguo Testamento es que las personas iban a Israel para ver la grandeza de Israel, pero ahora la iglesia va para afuera. Entonces, yo les he hablado a ustedes de Alva McClain, ¿verdad? Que es una persona muy erudita, que conoce que se ha dedicado su vida para hacer este tipo de investigaciones. Él explica cómo estos propósitos básicos, eclesiásticos, ordenados divinamente, llegan a confundirse rápidamente en el momento que la iglesia comienza a verse como el reino aquí en la tierra. Por eso es importante ver la distinción. Porque si la iglesia se perfila a sí misma y se ve a sí misma como los ejecutadores del reino de Dios en la faz de la tierra,
como gobernando aquí en la faz de la tierra, se acaba la iglesia en lo que concierne al diseño divino. Ahora la iglesia cambia completamente su imagen. Entonces, fíjense lo que él dice, le estoy citando a este señor. La confusión teológica, especialmente en asuntos que tienen que ver con la iglesia, inevitablemente producen consecuencias que tienen un peso práctico grave. Históricamente, la identificación del reino con una iglesia ha conducido a políticas y programas eclesiásticos que, aun cuando no sean positivamente malvados, han estado muy lejos de la simpleza original de la iglesia del Nuevo Testamento. O sea que, porque, miren, una de las cosas que ustedes tienen que reconocer acerca de lo que utiliza Satanás es la sofisticación. ¿Okay? El sofismo es una religión, sofisticación, son personas que cambian con las palabras, es muy parecido a lo que es la retórica, pero ellos cambian con sus palabras las definiciones y te lo ponen de una forma tan bonita, tan linda, que tú dices, te embelezan con el asunto. Uno de los ejemplos que siempre les he dado es que, por ejemplo, en la capital de México, el chilango es muy, sobre todo el que está muy en las partes de arriba, pues utiliza una retórica muy hermosa. Y entonces, ellos se ríen después de las personas, quiero que sepan, pero de todas maneras ellos se dan cuenta del impacto que tienen sus palabras sobre las otras personas. Entonces, a un campesino que tú están yendo a una zona rural con el campesino que ni siquiera tiene zapatos, ¿ok? Estamos hablando de una persona que está arando la tierra, que es el que está cultivando, que es el que ni siquiera tiene sistema de irrigación, sino que tiene que llevar para hacer. ¿Me explico? O sea, estás dándote cuenta que este es un campesino, una persona simple, una persona que no tiene educación. ¿Okay? Pero, ¿cómo le dicen? El señor agrónomo. ¿Okay? Ya les pusieron, ya lo subieron, pues, hasta con una palabra que no entiende esa persona. Pero no lo están maltratando, ¿verdad? No lo están maltratando a este pobre campesino, no, señor agrónomo. ¿A cuántas personas no le dicen ingeniero? Ingeniero, por favor, venga aquí, ayúdeme con eso. Oye, te dice ingeniero, wow, un rango, es una persona importantísima, ¿verdad? O sea que están utilizando palabras para ensalzar a la persona, para ganarse a la persona y, claro está, pero por el otro lado ellos se ríen, porque ellos están utilizando el sofismo, la sofisticación, para que estas personas la manipulen. El fin de todo esto es manipular a la persona para hacer lo que esa persona quiera que haga. Yo les comenté acerca de este señor chilango que vi, me parece que fue en Best Buy, que yo tuve que parar lo que estaba haciendo porque de la manera que este señor le estaba hablando al dependiente era tan extraordinaria que yo, qué bárbaro, qué bruto, cómo habla esta persona. Lo tenía aquí como quería, como le hablaba a este joven y este joven lo atendía, pues porque... No, era una fineza, pero espectacular. Que yo les comenté que, bueno, si yo pudiera hablar así cuando predico el Evangelio, eso sería una maravilla, ¿no? Por la belleza del uso del lenguaje que tenía ese señor. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Era para quitarse... Es más, lo iba a ir a... Un premio Nobel, usted se ganó todo de la maravilla. ¿Okay? Bueno, hay personas que pueden hacer eso, tienen tal sofisticación, pero, claro está, lo que hacen es descargar a la persona de la simpleza del Evangelio. El Evangelio tiene que alcanzar a todo el mundo y Dios es muy simple. Que era la persona, la Biblia habla de dos personas que eran sumamente humildes. Primero, Moisés, el hombre más humilde que habla del Antiguo Testamento, y nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Fíjense la compañía que tiene. Entonces, es muy fácil aseverar que en el reino presente de la gracia, que ese gobierno de santos es totalmente espiritual. Eso es lo que está Alba McLean, continúo con él. Ejercido solamente a través de los principios e influencias morales, dice McLean. Pero prácticamente una vez que la iglesia llega a ser el reino, aquí en la faz de la tierra, orquestado desde el cielo, en cualquier sentido teológico realista, es imposible sacar una línea de demarcación clara entre los principios y su implementación a través de los dispositivos políticos y sociales. Porque inevitablemente la iglesia entra en la política. Inevitablemente. Él continúa y dice, porque las implicaciones teológicas de un reino eclesiástico presente son inconfundibles. O sea que tienen un patrón, así como tiene el patrón la gravedad, que es inconfundible, que si tú te tiras del 15º piso no vas a flotar, vas abajo, es inconfundible. O sea que hay una relación explícita entre el peso y la gravedad, ¿okay? y la altura. Entonces,
Dice, de nuevo les digo esta porción, porque las implicaciones teológicas de un reino eclesiástico son inconfundibles. Históricamente siempre han guiado en una dirección, el control político del Estado por la Iglesia. ¿Okay? Ahí tienen ustedes lo que pasa. Y la distancia alcanzada por varios movimientos religiosos y las formas del control que han desarrollado han sido muy diferentes. Hablando acerca de la Iglesia en estos momentos, no de las otras religiones que también son políticas. El Islam es sumamente político. Es más, Islam es la política y la religión juntas. ¿Okay? Pero ahora esto se ha metido en la Iglesia. Entonces, la distancia alcanzada por varios movimientos religiosos y las formas de control que han desarrollado han sido muy diferentes. La diferencia es muy grande entre el sistema católico romano y el sistema protestante moderno de controlar al Estado. Dice, además, entre el gobierno eclesiástico de Calvino en Génova y el fanatismo de Münster en la quinta monarquía inglesa es completamente diferente. Pero la asunción básica siempre es la misma, que en algún sentido la Iglesia es el reino y por eso tiene el derecho divino de gobernar. O el negocio de la Iglesia es establecer completamente el reino de Dios. ¿Okay? Y cuando ustedes ven el movimiento ecuménico mundial, de eso se trata, de establecer una religión mundial que, claro está, tiene que comprender no solamente Islam, sino también a la cristiandad. Y ustedes no sé si han visto últimamente que, por ejemplo, el Papa ha dado grandes pasos para traer a Islam a la misma ida con el mismo Dios. Dicen que es el mismo Dios. ¿Okay? Este es el Papa moderno que tienen ustedes en estos momentos en Roma. ¿Okay? Que está diciendo que el Dios musulmán es el mismo Dios católico. ¿Okay? Entonces, claro está que eso para nosotros pues es una blasfemia tremenda, pero bueno. De esa manera la Iglesia pierde su carácter de peregrino y el filo de la comisión divina como testigo es mitigada. Llega a ser una iglesia que no solo está en el mundo, sino que también es del mundo. Cosa que nuestro Señor Jesucristo refutó en su actividad terrenal. En su ministerio terrenal, Él no quiso aceptar ningún gobierno que Satanás le ofreciera. ¿Okay? Y le dijo claramente, mi gobierno no es de este cosmos, no es de este sistema, no es de este mundo. Él va a establecer su gobierno cuando regrese. Entonces, la Iglesia se olvida, que persigue ese punto de vista, que así como solo Dios puede efectuar el milagro de la regeneración del alma, de la misma forma la regeneración del mundo solo puede forjarse por la instrucción de un poder real de lo alto. O sea, cuando empiece el gobierno milenario de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Y les pongo aquí, con esto, les pongo de nuevo a Mateo 28, del 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón, esta no es la que le quería dar. Y Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, que va a venir a sentarse, se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estamos hablando de, ahora eso sí es un gobierno, porque si habla de tronos y habla de magistrados que están gobernando, entonces ahora es cuando se va a efectuar el reino de Dios en la faz de la tierra, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, no ahora. En estos momentos gobierna Satanás en la faz de la tierra. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en este trabajo de este erudita, Alba McClain, él cita varios problemas cuando la iglesia comienza a verse como el reino terrenal. Basado en esta larga cita que les mencioné, pues Alba McClain explica cómo estos propósitos eclesiásticos otorgados divinamente llegan a ser confundidos en el momento que la iglesia comienza a verse como el reino. Esa es la religión, señoras y señores. Estos sistemas que utilizan la cristiandad, pero son religiones, no llevan al individuo al crecimiento espiritual, a la plenitud de la madurez de Cristo, sino lo ponen a trabajar aquí en la faz de la tierra para que ensanche el gobierno eclesiástico en la faz de la tierra. ¿Okay? Y tienen prelados y tienen obispos y tienen personas que son entidades políticas que solamente van a fiestas políticas. Yo me recuerdo que en Venezuela,
Ustedes saben que mi prima era la hija del embajador de Guatemala y nosotros íbamos a muchas fiestas del todo lo que era la política, o sea, del gobernador del Distrito Federal, de las diferentes personas que estaban en el gobierno, que mandaban sus representantes a esta fiesta, porque todos son fiestas. ¿Quiénes estaban ahí presentes siempre? Los miembros de la Iglesia Católica vestidos de morado, con su cachuchita, la iglesia siempre presente tomándose su traguito, como todos los demás, que no tienen nada malo tomarse su traguito, pero ahí estaban porque es una institución política. ¿Okay? Es una institución política, señoras y señores. Entonces, porque ellos, una de las cosas que tiene es que como tiene 1 billón de personas que están a ver, entonces, ¿tiene o no tiene fuerza política en una institución gubernamental el hecho de que tú tienes, por ejemplo, en los Estados Unidos, 50 millones de personas que son dirigidas por la entidad católica romana? ¿Tiene peso eso para un político? Válgame que sí tiene peso, tiene un peso espectacular. Bueno, entonces yo te prometo que estos votos van a ser para ti, nosotros vamos a dirigir el asunto, pero yo quiero que tú me hagas el favor de hacerme esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Ah? ¿Y los políticos? Claro que sí. Sí te he tenido en mente, mi hermano. Yo sabía que ustedes necesitaban eso. ¿Ah? Porque, otro traguito. ¿Ah? Sí, o sea, tienen que ver las cosas como son. Yo no estoy inventando esto es la realidad. ¿Okay? Es político el asunto. Jesucristo se ponía a hablar con Herodes, a decirle, óyeme, está bien, yo tengo aquí un grupo de seguidores espectaculares, ¿okay? Yo sé que tú necesitas una posición más fuerte con el César, y yo básicamente voy a hacer que te manden los emails allá diciendo que tú eres la maravilla en pasta, que tú has logrado hacer cosas extraordinarias para poner el nombre de Roma allá arriba. ¿Hacía eso nuestro Señor Jesucristo? ¿Hacía eso el Mesías? Para nada, no se metía con la política, no le interesaba la política. ¿Okay? Entonces tienes que comparar las cosas como son para que se vean de la manera correcta. Entonces, esta filosofía que tienen ellos, cuando se ve típicamente como política, busca tomar las riendas del poder político y de gobernar por medio de la espada. Claro, cuando tienes el gobierno, gobiernas por medio de la espada, que es la ley, que es la pena capital, que son las cosas. Las incursiones que ha tenido la Iglesia Católica en la política han sido dramáticas. Y las matanzas que han ocurrido han sido históricamente, no estoy hablando de cosas que yo inventé. Vayan a la historia de la iglesia y verán lo que ha sucedido con estos programas, con estas cruzadas que tenían, con estas cosas, porque ellos tenían que ponerse por la espada a gobernar. ¿Okay? Ahora, Dios usa todo eso para su bien, para al final demostrarle a Satanás de que lo que él está haciendo pues no va a tener el efecto que él quiere que tenga a la final. Entonces, esa filosofía representa algo muy distante al diseño de Dios para la iglesia, el cual es el de evangelizar y discipular, ¿okay? O alcanzar y enseñar, en el cumplimiento de la gran comisión. Eso es todo lo que nosotros hacemos, señores. Nosotros no nos metemos en la política. Le pedimos a Dios que tengamos gobernantes que nos permitan la libertad para poder hablar del Evangelio, porque lo que estamos haciendo es rescatando las almas del sistema cósmico de Satanás para que vengan al Señor. Esa es la voluntad del Padre, que todos procedan al arrepentimiento, pero no por la vía política. Entonces, en Mateo 5, de 13 al 16, nos dice lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra, ¿okay? Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad citada sobre el monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así pues brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Okay? O sea, le está hablando a Jesucristo y lo hace por medio de la palabra, y lo que está haciendo es dando el evangelio, nada más, nada más. Políticamente no te estás metiendo. Tú sabes que va a existir. Tú sabes por qué existe la tiranía política, por falta de conocimiento de la palabra. Pero no estás ahí para cambiar, tú estás ahí simplemente para rescatar a las personas, para que se salven, nada más. O sea que eres la parte más grande de la comisión. Juan 3:16, el que cree en él no es condenado, más el que cree en él tiene vida eterna. Pero en él no verá la vida, sino que Dios permanece sobre él. ¿Okay? O sea que esa es la gran comisión de que las personas lo vean.
Si se les olvida el versículo, lo pueden ver cuando salgan ahí en el ¿cómo se llama? En el anuncio que está allá afuera. Entonces, a la iglesia no se le llama a gobernar en la edad presente con la autoridad del reino. Eso es lo que tenemos que ver. En vez de eso, la iglesia debe esperar por el reino futuro, renal y mesiánico, cuando Jesucristo va a gobernar con vara de hierro. Ahí sí va a gobernar con vara de hierro, señoras y señores. Y quiero cerrar con estos dos versículos bíblicos. Primero, segunda de Salmos 2:9. Tú los quebrantarás con varas de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Tienen el ancla del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 12:5. Ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Está haciendo alusión al Antiguo Testamento, ¿sí o no? Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Okay? Entonces es el Señor Jesucristo el que va a hacer esto, y hasta que venga ese día glorioso, pues en el futuro el mundo va a permanecer bajo la influencia de Satanás. Bajo la influencia de Satanás, bueno, uno más pues para que vean esto y ya. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, o sea, tiene la misma esencia de Dios. Es a Jesucristo que nosotros servimos, y a medida que nosotros conocemos este asunto, se nos quita de arriba la religión, sabemos de qué se trata, cómo ha increpado pues a la iglesia este asunto de la levadura, cómo se ha metido. Sabemos que desde el inicio le dijo nuestro Señor al pueblo de Israel, ¿verdad?, que Él no quería la injerencia de los pueblos paganos, porque una vez que se metieran, ellos iban a perturbar y iban a echar abajo pues el adelanto que Él había hecho. Lo mismo pasa con la iglesia. Igualito, que hay con diferentes nombres. Simplemente que ahora es la dialéctica religiosa, que se mete y cambia, le cambia los nombres, hace cosas diferentes, dice que es una cosa y que no es otra. Y tiene tanto cuando la cúpula toda sigue el mismo sentir, entonces la gente se lo cree, porque si los comandantes, los que están arriba, proponen la misma cosa por todos los lados, pues todo el mundo se lo cree. Es lo mismo que dice el sistema comunismo. Si vas a decir una mentira grande, y dila frecuentemente, sigue diciendo la mentira, ¿okay? Y las personas pues van a caer porque eso es lo que escuchan. Lo mismo pasa hoy en día con la mediática. ¿Qué es lo que escuchan en la mediática? Mentira tras mentira, están inventando cosas que no son. Y la gente se lo cree porque es lo único que tienen para ver. Pero se creen todo lo que les están diciendo. O sea que estamos acercándonos mucho al final. Bueno, concluimos ahí entonces. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo. Gracias por permitirnos conocer estas cosas que antes simplemente no conocíamos porque no teníamos suficiente información para poder escudriñarlas profundamente. Pero ahora con esta información podemos ver claramente pues las injerencias del sistema cósmico dentro de la iglesia, Señor, para estar prevenidos y poder mantener nuestra posición fiel y firme a tu palabra con la simplicidad del Evangelio de la salvación. Te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra entonces de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos.